Era un padre soltero pobre que solo soñaba con darle un hogar a su pequeña hija. Cuando compró un terreno abandonado por casi nada, todos se rieron de él. Pero en el momento en que abrió el viejo cobertizo de madera, lo que encontró dentro cambió sus vidas para siempre. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La mañana en que abandonaron la ciudad, amaneció envuelta en un gris espeso, un color sin forma ni calor que parecía haber devorado incluso los sonidos. El cielo colgaba bajo, cargado de humo y cansancio, y el aire tenía el sabor metálico de los días que no prometen nada. Ethan Marsh condujo su vieja camioneta por las calles vacías del distrito industrial, con las manos apretadas en el volante como si sostuviera algo frágil que no debía romperse. A su lado, Ellie observaba el mundo a través de la ventana empañada, con la barbilla apoyada en una mano. Tenía 8 años, el cabello enredado y unos ojos grandes que contenían más silencio del que debería caber en un niño. No hablaba mucho desde que su madre había muerto, y cada palabra que pronunciaba parecía medirse cuidadosamente, como si temiera gastar su voz antes de tiempo. El motor resoplaba, viejo y testarudo, mientras los neumáticos crujían sobre el pavimento agrietado. Pasaron frente a las naves oxidadas del complejo metalúrgico donde Ethan había trabajado durante casi toda su vida adulta. Las ventanas estaban tapiadas, las letras del letrero principal se desmoronaban, y el viento hacía vibrar una cadena suelta en la verja. Durante años ese lugar había sido su mundo. El calor de los hornos, el olor a grasa y hierro, las órdenes gritadas entre el ruido de las máquinas. Ahora no quedaba nada. El cierre de la planta había sido el último golpe, pero la verdad era que mucho antes de eso, Ethan ya había sentido que algo se le apagaba por dentro. La muerte de Claire había vaciado su casa, y la rutina posterior había vaciado su alma. Solo quedaba Ellie, y el peso de una promesa que una vez había hecho sin pensar en cuánto costaría cumplirla. Claire solía hablarle de campos abiertos, de un sitio donde su hija pudiera correr sin toparse con cemento o humo. Lo decía sonriendo, imaginando un futuro sencillo que nunca llegó. Después del funeral, Ethan había intentado olvidar esas palabras, como quien intenta dormir sobre una herida que no cicatriza. Pero en el fondo, esa imagen de un lugar limpio, sin ruido ni hollín, lo perseguía en los sueños. Hasta aquella noche en la que el insomnio lo llevó a encender el viejo portátil y, sin saber muy bien por qué, a entrar en una página de subastas rurales. El anuncio parecía una broma. Una parcela de tierra en las afueras de un pueblo llamado Haven Creek. Precio inicial más bajo que una semana de su antiguo salario. Las fotos eran borrosas. Solo se distinguían hierbas altas, un terreno irregular y una sombra que podía ser una choza o un montón de madera. La descripción no ayudaba mucho. Terreno abandonado, sin garantía. Se vende tal cual. Ethan se quedó mirando la pantalla un largo rato, con la taza de café frío entre las manos. Había comentarios en el anuncio, la mayoría burlones, que el suelo estaba maldito, que ni los pájaros se posaban allí, que hasta los mapas lo habían olvidado. Y sin embargo, hubo algo en aquella imagen, quizás la forma en que la luz del atardecer caía sobre el campo desierto, que lo hizo detenerse. No fue una corazonada, ni una visión, solo un presentimiento. Ese lugar tenía algo que ver con él, aunque no supiera por qué. En algún momento, Ellie salió de su habitación, con los pies descalzos y el suéter de su madre colgándole hasta las rodillas. Se acercó al escritorio y miró la pantalla con curiosidad soñolienta. ¿Ese es nuestro nuevo hogar?, preguntó, medio riendo, medio con esperanza. Ethan la miró sin responder de inmediato. Luego dijo simplemente, tal vez. Pero en ese tal vez ya se había decidido todo. A la mañana siguiente pidió información. 2 días después transfirió el dinero. Y una semana más tarde, un sobre llegó por correo, con los papeles de propiedad dentro, sellados y firmados. Los sostuvo entre las manos largo rato, sintiendo el peso extraño de algo que nunca había tenido. Pertenencia. Por primera vez en muchos años, algo, aunque fuera un pedazo de tierra olvidado, llevaba su nombre. Cuando contó la noticia, las reacciones no se hicieron esperar. Los antiguos compañeros de la planta se rieron de él. ¿Te vas a hacer granjero ahora?, le dijo uno burlón. En ese sitio solo crece el óxido.
El casero le recordó que no habría reembolso del depósito, y hasta el empleado del banco levantó una ceja al ver el destino de la transferencia. Pero Ethan no se dejó mover por las risas. Había aprendido que el ruido de los demás siempre es más fuerte cuando uno empieza a moverse hacia algo distinto. Así que guardó silencio, empacó lo poco que tenían, ropa, unas herramientas, los cuadernos de Ellie y la vieja foto de Claire, y esperó el amanecer adecuado para partir. El día elegido fue un lunes, aunque el calendario ya no significaba mucho. El cielo se alzó gris, como una hoja manchada. El aire olía a carbón. Subieron a la camioneta antes del amanecer. Ethan colocó la foto de Claire en el tablero, frente al parabrisas, donde la luz de la mañana podría alcanzarla. Ellie se acomodó entre mantas, con una muñeca en el regazo. ¿Está muy lejos?, preguntó. No tanto, respondió él, aunque en realidad no sabía cuántos kilómetros quedaban ni qué esperar al llegar. Encendió el motor y el sonido del arranque se mezcló con el de la respiración de su hija. Cuando salieron del barrio, el sol aún no había aparecido y las calles parecían suspendidas en una penumbra inmóvil. La ciudad se desvanecía detrás de ellos como una fotografía mojada. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba lentamente. Los edificios se hicieron más bajos, el aire más claro, y el olor del metal fue reemplazado por el del polvo y el pasto seco. Las carreteras se estrecharon hasta volverse caminos de grava. En el asiento del copiloto, Ellie empezó a tararear una melodía sin palabras, algo inventado en el momento. Ethan la escuchó sin interrumpirla. Cada nota, aunque fuera suave, le devolvía una parte del mundo que creía haber perdido. Con el paso de las horas, la tristeza fue dejando sitio a una calma incierta, como el silencio después de una tormenta que no se sabe si terminó del todo. Al final del trayecto, cuando el GPS dejó de mostrar señal, siguieron con un mapa impreso que Ethan había conseguido en una gasolinera vieja. El papel estaba tan arrugado que parecía un trozo de tela. Siguieron las líneas torcidas hasta dar con un camino apenas visible, 2 surcos paralelos entre la maleza. El motor protestó, pero la camioneta avanzó. El sol ya caía oblicuo y el aire olía a humedad y tierra vieja. Tras unos minutos el terreno se abrió en una especie de claro. El pasto crecía desordenado, las cercas estaban cubiertas de enredaderas, y en medio de todo, como un testigo olvidado del tiempo, se erguía una pequeña construcción de madera. El corazón de Ethan dio un vuelco. Aquello debía de ser el cobertizo de las fotos. Era más pequeño de lo que imaginaba, torcido, con tablones ennegrecidos por la lluvia y trozos de metal oxidado cubriendo el techo. Parecía un animal cansado, encorvado bajo el peso de los años, y sin embargo, tenía algo de dignidad en su abandono, como si se negara a caer del todo. Ellie bajó del vehículo antes que él, pisando el suelo húmedo. El barro se pegó a sus botas y una ráfaga de aire frío le movió el cabello. «Huele raro», dijo. Ethan inspiró profundamente. Había un olor dulce, casi metálico, mezclado con el de la lluvia reciente. El lugar no era hermoso, pero sí real, y eso bastaba. Dieron una vuelta por el perímetro. Entre la hierba alta se asomaban restos de un antiguo huerto. Estacas podridas, un alambre suelto, piedras cubiertas de musgo. Más allá, un muro bajo de piedra marcaba los límites del terreno, medio derrumbado. Todo hablaba de un pasado que había tenido forma alguna vez. Ethan se agachó junto a un pozo seco, cubierto por hojas muertas, y pensó que aquel sitio había sido hogar de alguien. No sabía quién, pero lo sentía. «Mira, papá», llamó Ellie desde la puerta del cobertizo. Había encontrado algo tallado en la madera, un círculo con una letra dentro, la G. La marca estaba desgastada, pero aún visible, como si se resistiera a desaparecer. Ethan pasó los dedos por el surco. La textura áspera de la talla le provocó un escalofrío. «Quizá era la inicial del dueño», murmuró, aunque en el fondo no lo creía. Aquello no parecía un nombre, sino un símbolo. La tarde se espesaba cuando decidieron no entrar. El cerrojo estaba oxidado y la oscuridad del interior parecía demasiado densa. «Mañana lo veremos con luz», dijo Ethan, intentando sonar despreocupado. Montaron una pequeña tienda cerca de la camioneta. El cielo se despejó con el anochecer, revelando un manto de estrellas que Ellie miraba fascinada. Nunca había visto tantas,
dijo, y él asintió, sabiendo que en ese momento la promesa hecha a Claire, llevar a su hija a un lugar donde pudiera respirar, se cumplía por primera vez. Pero cuando las brasas del fuego se fueron apagando, la silueta del cobertizo se recortó contra la luna, como una sombra viva. Ethan no podía apartar la vista. Le pareció ver un destello de metal entre las rendijas de la madera, algo que brilló un instante y luego desapareció. Se dijo que era un reflejo, una ilusión del cansancio. Pero un momento después, el sonido llegó. Un leve tintineo metálico, dentro del cobertizo, pausado, casi intencionado. El corazón se le detuvo. Miró hacia la tienda donde Ellie ya dormía, envuelta en la manta de su madre. No quiso acercarse. Permaneció sentado junto al fuego hasta que solo quedaron brasas, y el sonido cesó. El silencio regresó, espeso y total. Antes de acostarse, miró una vez más hacia la estructura. «Mañana», se dijo en voz baja. Pero mientras el sueño lo vencía, sintió una certeza extraña y profunda. No había comprado tierra vacía. Había comprado una historia, una espera, algo que no pertenecía solo a él. Y con ese pensamiento, la oscuridad lo envolvió. En la distancia, el cobertizo permanecía inmóvil, pero el viento parecía girar en torno a él, como si respirara. Ethan no lo sabía todavía, pero aquella noche, cuando cerró los ojos, el destino ya se había puesto en marcha, lento y antiguo, bajo la tierra de Haven Creek. La mañana amaneció envuelta en un silencio que parecía más antiguo que el lugar mismo. La niebla cubría el campo como una sábana de humo blanco, y cada brizna de hierba relucía con gotas de rocío que temblaban bajo la luz pálida del amanecer. El aire tenía ese olor a tierra mojada que anuncia un cambio, una mezcla de humedad y madera envejecida. Ethan abrió los ojos antes que el sol asomara, con los músculos entumecidos y una sensación de peso en el pecho. La noche había sido larga. Había dormido poco, entre sueños fragmentados y la vigilancia constante hacia el cobertizo. A veces le parecía escuchar el leve crujido de los tablones, el eco de algo que se movía adentro, un roce sordo que el viento no explicaba. Pero cada vez que se incorporaba y miraba, solo encontraba la misma quietud. El fuego se había consumido hasta volverse ceniza, y el aire se había vuelto más frío. Ahora, al despuntar el día, la niebla parecía haberse concentrado alrededor del cobertizo, envolviéndolo por completo. Ellie aún dormía dentro de la tienda, con el rostro sereno, el cabello despeinado y una mano aferrada al borde de la manta de su madre. Ethan la observó un momento con ternura y preocupación. No quería que el miedo que él sentía llegara a rozarla. Todo aquello debía ser el inicio de una vida mejor, no el eco de viejos temores. Pero el paisaje parecía susurrar lo contrario. El viento arrastraba un murmullo bajo, un crujido de ramas que se doblaban, un silbido que sonaba casi como respiración. Se levantó despacio y encendió el pequeño hornillo para calentar agua. El olor amargo del café instantáneo llenó el aire, y el vapor se mezcló con la niebla. Se sentó en una piedra frente al cobertizo, observándolo en silencio. A la luz de la mañana, la estructura parecía menos amenazante, aunque también más real. Ya no era solo una sombra, era una ruina tangible. Podía ver las tablas torcidas, los clavos oxidados sobresaliendo como espinas, las grietas por donde el aire entraba en remolinos. Sin embargo, había algo en su postura inclinada, en la forma en que resistía al tiempo, que le provocó respeto. Era como si el edificio se negara a desaparecer, aferrado a su propósito mucho después de que todos lo hubieran olvidado. Ellie salió de la tienda poco después, frotándose los ojos. Llevaba puesto el suéter de lana que le quedaba grande y los mismos pantalones del día anterior, con el barro seco en las rodillas. ¿Ya amaneció?, preguntó con voz somnolienta. Ethan asintió y le ofreció una taza de chocolate caliente. La niña bebió en silencio, mirando alrededor. «Es muy tranquilo aquí», murmuró, y luego añadió, bajito, demasiado tranquilo. Él sonrió, aunque la frase lo hirió de manera invisible. La tranquilidad era lo que había venido a buscar, pero en ese momento comprendió que la paz y el silencio no siempre son lo mismo. Después de desayunar, guardaron la tienda y se acercaron juntos al cobertizo. El suelo estaba húmedo, y sus pasos dejaban huellas profundas en el barro.
La puerta seguía cerrada, el cerrojo oxidado como una cicatriz de metal. Ethan apoyó una mano sobre la madera y notó la aspereza de los años acumulados. «Hoy lo abriremos», dijo en voz baja, más para sí que para Ellie. Tomó el viejo martillo que había traído de la ciudad y lo golpeó contra el cerrojo. El sonido metálico resonó en el aire con un eco largo, como si las colinas devolvieran la llamada. Ellie se encogió, tapándose los oídos, pero no se alejó. Había algo en su mirada, curiosidad o instinto, que la mantenía firme. El cerrojo cedió con un chasquido seco. El olor que salió de dentro era denso, casi tangible. Una mezcla de madera podrida, hierro oxidado y algo más profundo. Un aroma a aceite viejo y polvo quemado que se adhería a la piel. Ethan apartó la puerta lentamente. El interior se reveló por fragmentos, iluminado por los haces de luz que se filtraban entre las rendijas del techo. El aire dentro era pesado, inmóvil, como si hubiera estado esperando siglos para moverse. La primera impresión fue la del orden antiguo, el tipo de desorden que no nace del abandono, sino del tiempo detenido. Había una mesa contra la pared, cubierta de herramientas oxidadas, martillos, limas, clavos, una lámpara de queroseno ennegrecida por el hollín. El suelo estaba cubierto por una capa de polvo tan espesa que cada paso levantaba nubes plateadas. En un rincón, un banco de trabajo sostenía lo que parecía una colección de bocetos y papeles enrollados. Ethan se acercó y sopló la superficie. Bajo la capa gris aparecieron dibujos, esquemas, líneas medidas con precisión matemática. Eran planos, o quizá mapas. En una esquina de una de las hojas se veía una firma, una simple G encerrada en un círculo. Ellie se acercó despacio, sosteniendo su respiración. «Papá», susurró. «¿Qué es eso?» Él no respondió enseguida. Los trazos eran tan firmes y detallados que parecía imposible que hubieran sobrevivido al deterioro. Los símbolos no le resultaban familiares, pero podía reconocer el patrón de un taller, una estructura subterránea o algo similar. Junto al banco había un estante con frascos vacíos y una caja de madera carcomida. Dentro había clavos, tornillos, trozos de metal con marcas de fuego. Todo apuntaba a que el lugar había sido más que un simple cobertizo. Era un taller, y alguien en algún tiempo remoto había trabajado allí con una devoción que todavía se sentía en el aire. «Ven, mira esto», dijo Ellie de repente. Señalaba el rincón más oscuro del cobertizo, donde un bulto cubierto por una lona húmeda formaba una sombra distinta al resto. Ethan avanzó con precaución. La lona estaba endurecida por la humedad y olía a moho. La levantó con ambas manos, y debajo apareció un cofre de madera reforzado con bandas de hierro. El metal estaba cubierto de óxido, pero el diseño aún era visible. En la tapa, tallado con una precisión casi artesanal, se repetía el símbolo, el círculo con la letra G. El corazón de Ethan se aceleró. No era la primera vez que veía ese emblema, y algo en su repetición le provocaba una mezcla de fascinación y recelo. «Quizás guardaron herramientas», dijo, intentando restarle importancia. Sin embargo, su voz sonó tensa. El candado que sellaba el cofre estaba soldado por el óxido. Buscó entre los restos del banco y halló una barra de hierro. Golpeó el candado varias veces hasta que finalmente se partió con un ruido agudo. Ellie retrocedió un paso, mordiéndose el labio. El cofre se abrió con un suspiro, como si hubiera contenido aire atrapado durante generaciones. Dentro había varias capas de tela raída. Ethan apartó una, y lo que descubrió lo dejó inmóvil. Una placa metálica grabada con líneas y números, parecida a un mapa. Un colgante de bronce con una marca en forma de rayo, y un libro grueso de tapa de cuero oscuro, casi negro. El cuero se quebraba al tacto, y el olor a papel antiguo se esparció por la habitación. En la primera página, en tinta ya marrón, se leía un nombre: Gideon Rolls. El nombre resonó en su mente como una campana vieja. Pasó las páginas con cuidado. Las letras estaban escritas con mano firme, ordenadas, aunque algunas se habían desvanecido. Las primeras líneas hablaban de fuego, de pérdida. «El fuego tomó el pueblo y me dejó solo con las cenizas. Pero incluso las cenizas pueden alimentar una nueva llama, si las manos adecuadas la cuidan». Ethan leyó en voz alta, y Ellie lo escuchó sin moverse.
Cada palabra parecía transformar el aire. A medida que avanzaba en la lectura, las piezas empezaron a unirse. Gideon era un herrero que había vivido más de un siglo atrás, en los días en que Haven Creek aún era un poblado pequeño. Su taller había ardido en un incendio que destruyó casi todo el pueblo. Perdió a su familia, a sus vecinos, y con ellos toda su esperanza. Sin embargo, no huyó. En cambio, escribió sobre su propósito de crear algo que el fuego no pudiera destruir. «Construiré un lugar donde la llama pueda vivir sin devorar», decía una de las entradas. «Un santuario para el trabajo y la voluntad, una fragua bajo la tierra, donde el fuego no mate sino conserve». Ellie lo interrumpió con voz baja. «Papá, ¿crees que él lo hizo?» Ethan no supo qué responder. Miró el suelo del cobertizo, las tablas torcidas, las partes donde el piso se hundía un poco. Recordó la vibración que había sentido la noche anterior, ese golpe leve que venía de abajo. Tal vez no había sido su imaginación. Cerró el libro y lo sostuvo entre sus manos. «Creo que sí», dijo finalmente. «Creo que está aquí abajo». La niña lo miró con los ojos muy abiertos. En ese momento, un viento repentino cruzó el campo, agitando las ramas secas y haciendo que la puerta del cobertizo se cerrara de golpe. El sonido fue tan fuerte que ambos se sobresaltaron. Ellie corrió hacia su padre y se aferró a su brazo. Ethan respiró hondo y trató de calmarse. Abrió la puerta de nuevo y miró hacia afuera. El viento se había detenido tan de repente como había comenzado. El campo estaba quieto. Ninguna hoja se movía. Y entonces lo escuchó. Un golpe sordo bajo sus pies, como si algo en las profundidades del suelo hubiera respondido al ruido de la puerta. Una vez, luego otra, y silencio. Ellie tembló. «Papá», murmuró. Él se arrodilló y apoyó la palma en el suelo. Sintió una leve vibración, un pulso que parecía venir desde abajo, como un corazón enterrado. «Debe de ser madera vieja», dijo, aunque ni él mismo se creyó la excusa. El aire del cobertizo se había vuelto más denso, casi espeso, y un rayo de luz se coló entre las rendijas, iluminando el polvo suspendido como si el lugar respirara. Salieron afuera unos minutos después, buscando aire fresco. El sol ya había trepado sobre las colinas y bañaba el campo con un brillo dorado. Por un momento todo pareció normal otra vez. El viento soplaba suave, las sombras se alargaban sobre la hierba. Pero cuando Ethan volvió la vista hacia el cobertizo, algo le heló la sangre. Por una rendija junto a la base de la pared, justo donde el suelo se hundía, un hilo de polvo subía lentamente, como si el aire mismo emergiera desde las profundidades. Esa imagen se le quedó grabada. No dijo nada a Ellie. La tomó de la mano y la condujo de vuelta a la camioneta. Ella seguía mirando hacia atrás, hacia la estructura, con esa mezcla de miedo y fascinación que solo tienen los niños ante lo desconocido. «Papá», dijo al fin, «¿qué hay ahí abajo?» Ethan tardó en responder. Su voz cuando lo hizo fue apenas un susurro. Algo que alguien quiso que no olvidáramos. El resto del día transcurrió en un intento de normalidad. Reunieron ramas, limpiaron parte del terreno y encendieron un fuego al anochecer. Pero incluso en la calma del crepúsculo, el cobertizo seguía dominando el paisaje. Una silueta que parecía más grande con la caída del sol. Ellie se durmió temprano, agotada, y él se quedó despierto junto al fuego, leyendo otra vez las palabras de Gideon Rowles bajo la luz de la linterna. Cuanto más leía, más sentía que aquellas frases no eran simples recuerdos, sino instrucciones. La fragua bajo la tierra vivirá cuando el mundo de arriba olvide. Allí la llama esperará a las manos que comprendan su propósito. Ethan levantó la vista hacia el cobertizo oscuro. El fuego de la hoguera proyectaba su sombra sobre el campo, alargada, temblorosa. Supo entonces que no podría dormir hasta descubrir qué había bajo esas tablas. No era solo curiosidad, era algo más profundo, una necesidad que no sabría explicar. Tal vez la misma que había movido a Gideon a cavar en busca de un fuego que no destruyera. La noche avanzó lentamente. El aire se volvió frío y el canto de los grillos se apagó de pronto, como si todo el valle contuviera la respiración. En ese silencio absoluto, Ethan pensó que había oído de nuevo el leve golpe bajo el suelo, esa especie de latido distante. No duró más que un segundo,
pero bastó para convencerlo. Algo en ese terreno seguía vivo, y al mirar el cobertizo, con la luna colgando sobre su techo torcido, comprendió que aquel lugar no era el final de nada. Era el principio de una historia que todavía no había terminado de escribirse. El amanecer siguiente no trajo alivio, sino una sensación de inquietud aún más densa, como si el lugar hubiera esperado toda la noche para volver a respirar. La niebla que la víspera cubría el campo se disipó lentamente, dejando al descubierto la extensión de hierba húmeda y los restos de una cerca derruida que rodeaban la vieja cabaña. Ethan se incorporó del suelo con el cuerpo dolorido y las manos aún manchadas de tierra. Había dormido mal, con la mente llena de ecos. En sus sueños había escuchado golpes bajo el suelo, lentos, acompasados, tan reales que al despertar había necesitado unos minutos para convencerse de que no provenían de la tierra misma. El aire de la mañana era fresco, casi frío. Preparó café en el hornillo y observó a su hija dormir dentro de la tienda, con el rostro tranquilo. La imagen le devolvió algo de serenidad. Pensó que, quizá, todo lo ocurrido el día anterior podía explicarse por el cansancio y la tensión de haber viajado durante horas, por el contraste entre la ciudad ruidosa que dejaban atrás y el silencio casi físico del campo. Se dijo que el ruido del cobertizo había sido el viento, el temblor del suelo un engaño de sus sentidos. Pero en lo más hondo sabía que estaba mintiéndose. Cuando el sol comenzó a elevarse, los contornos del terreno se volvieron más nítidos. Vio las grietas en el suelo, el color grisáceo de la tierra reseca, las huellas de las raíces que habían roto los muros bajos de piedra. Todo el lugar respiraba abandono, pero también resistencia. Nada había crecido bien allí, y sin embargo, la estructura del cobertizo seguía en pie, como si algo la mantuviera viva a la fuerza. Ellie despertó cuando el sol ya había trepado sobre las colinas. Salió de la tienda descalza, con los rizos enredados y los ojos medio cerrados. ¿Vamos a quedarnos aquí?, preguntó con voz todavía dormida. Ethan le sonrió. Al menos por un tiempo. Hay que ver qué podemos hacer con este sitio. Ella lo miró con expresión seria. Luego asintió. Entonces tenemos que arreglarlo. Mamá decía que las casas se curan si las arreglas. Aquella frase, tan simple, le golpeó el corazón. Asintió en silencio y la abrazó. Sí, eso haremos. Pasaron la primera parte de la mañana limpiando el exterior. Ethan retiró ramas, piedras y trozos de madera podrida. Ellie recogía las hojas secas y las apilaba en montones. El trabajo los hizo sudar, y con cada esfuerzo, el lugar parecía menos hostil. Aún así, el cobertizo seguía imponiéndose sobre el paisaje como una presencia obstinada. Cada vez que Ethan lo miraba, sentía que había algo en su interior que lo llamaba, una especie de insistencia muda, un pulso antiguo. Cuando el sol estuvo alto, se decidió a abrirlo. Ellie lo siguió con cautela, pero sin protestar. Tomó la barra de hierro, forzó la cerradura y tiró. Las bisagras gimieron como si doliera, y la puerta se abrió lentamente. El aire que salió era denso, oscuro, con un olor que mezclaba polvo, grasa y tiempo. Entró primero él, con la linterna en la mano. La luz reveló la maraña de objetos que el día anterior apenas había podido distinguir. Había herramientas ordenadas, cuadernos apilados, clavos, cadenas, un yunque pequeño oxidado y una lámpara de queroseno que todavía conservaba algo de aceite seco. Todo parecía colocado con precisión. No era el abandono de alguien que se marchó a prisa, sino la pausa de alguien que pensó regresar. En el centro de la estancia, sobre una mesa cubierta de polvo, yacían varios papeles extendidos. Eran planos. Las líneas eran finas, exactas, con medidas y símbolos que recordaban a un mapa o a un diseño técnico. Ethan pasó los dedos por la superficie, levantando una nube gris. En una esquina reconoció la marca, el círculo y la letra G. Aquella firma volvía a aparecer, persistente, como una voz del pasado. Giró una de las hojas y vio anotaciones a mano, frases cortas. Conducto de aire, luz del oeste, protección contra el fuego. La escritura era firme, segura, y más abajo, una fecha casi borrada. 1892. Ellie se acercó despacio y apoyó la cabeza en su brazo. ¿Es un mapa? Ethan dudó. Parece más un plano, de algo que está debajo.
Dijo las últimas palabras casi sin pensar, pero al pronunciarlas sintió que algo encajaba, que el dibujo y los golpes del suelo eran partes del mismo secreto. Tomó la hoja y la guardó en su mochila. Luego miró alrededor. Los tablones del piso estaban combados en algunos puntos, especialmente en el rincón derecho, donde la madera parecía más hundida. Se agachó, apoyó la mano y sintió de nuevo una vibración sutil, como si el aire se moviera bajo el suelo. No era imaginación. «Papá, ¿qué haces?» «Escuchando», respondió. Se incorporó, tomó aire y miró a su alrededor. En un rincón, cubierto por una lona raída, estaba el cofre que había encontrado el día anterior. Lo destapó de nuevo, sacó el libro de cuero y lo abrió. Las letras de Gideon Rolls parecían más vivas a la luz del día. Leyó otro fragmento. «Bajo el fuego que destruye hay fuego que conserva. Si he de dejar algo, que sea la chispa que no se apaga. Que otros, cuando llegue su tiempo, la encuentren». Ethan cerró el libro con cuidado. Aquella frase no sonaba como una metáfora. Sonaba como una instrucción. Se giró hacia Eli, que seguía observando el suelo con curiosidad. «Este hombre, Gideon, dejó algo aquí. Lo construyó para que no se perdiera. Creo que lo que oímos anoche viene de abajo». Ella frunció el ceño. «¿Hay alguien?» Él sonrió débilmente. «No, solo lo que él dejó, y tenemos que verlo». Ella no pareció convencida, pero asintió. A veces los niños entienden cosas que los adultos temen nombrar. Salieron del cobertizo y pasaron el resto del día explorando los alrededores. Detrás del edificio, el terreno descendía en una leve pendiente, cubierta de maleza. Ethan clavó la pala y comenzó a remover la tierra húmeda. Los primeros centímetros olían a moho y raíces. Eli lo ayudaba apartando las piedras. A cada golpe, el sonido se volvía más hueco. En uno de ellos, el metal de la pala chocó contra algo duro. Se arrodilló y limpió el área con las manos. No era roca, era madera. Siguió cavando con más cuidado hasta descubrir una superficie plana, cubierta de tierra y musgo. Era una puerta o una trampilla, con un aro de hierro oxidado en el centro. La madera, aunque oscura y húmeda, se conservaba firme. Ethan sintió un escalofrío que no venía del frío. «Aquí está», murmuró. Eli se acercó con los ojos redondos de sorpresa. «¿Qué es?» «Lo que construyó Gideon». Intentó levantar el aro, pero la madera no cedía. Estaba sellada por los años. Buscó la barra de hierro y la colocó entre las juntas. Empujó con fuerza. El primer intento falló. En el segundo, el sonido del metal desgarrando la madera resonó como un lamento. En el tercero, la trampilla se abrió con un estallido de polvo y aire encerrado. Una corriente fría salió del hueco, húmeda, con olor a piedra y hierro. Dentro solo se veía oscuridad. Apoyó la linterna en el borde y apuntó hacia abajo. El haz de luz reveló una escalera estrecha de madera que descendía hasta perderse en la sombra. Las paredes eran de piedra, cubiertas de musgo. El corazón de Ethan comenzó a latir con fuerza. No era un simple sótano. Había sido construido con intención, con esfuerzo. Recordó las palabras del diario. Un santuario para el trabajo y la voluntad. Eli lo miraba con mezcla de miedo y expectación. «No bajes, papá», susurró. Él le acarició el cabello. «Solo veré hasta dónde llega. Prometo no tardar». Tomó la linterna con una mano y empezó a descender. El primer peldaño crujió, pero resistió. Luego el segundo, el tercero. A cada paso, el aire se volvía más denso, más frío, impregnado de olor a humedad y metal. La luz revelaba paredes estrechas, irregulares, talladas a mano. Podía ver las marcas del cincel, las huellas del esfuerzo humano. Cuando alcanzó el último peldaño, el suelo se ensanchó y la linterna iluminó un espacio amplio, casi circular. Era una cámara subterránea, tan grande como la planta del cobertizo. El suelo estaba cubierto de polvo espeso, y en el centro, destacando sobre todo lo demás, se alzaba una estructura de hierro ennegrecido, una fragua. Frente a ella, un yunque enorme, oxidado pero entero. En las paredes había estantes llenos de frascos, herramientas, restos de carbón y moldes. Todo permanecía exactamente donde alguien lo había dejado. Tal vez hacía más de un siglo. Ethan avanzó lentamente, incapaz de apartar la vista de la fragua.
La linterna iluminó una inscripción grabada sobre la piedra del arco que la coronaba. Las letras, pese al paso del tiempo, seguían legibles. El fuego es memoria. El trabajo es vida. Sintió un nudo en la garganta. No sabía si por miedo o por admiración. Allí, bajo la tierra, en el corazón del olvido, alguien había construido un monumento al esfuerzo humano, un refugio para la creación. Ellie gritó su nombre desde arriba. ¿Papá? La voz rebotó en las paredes. Estoy bien, respondió alzando la vista. Hay espacio seguro. Puedes bajar si quieres. Ella vaciló, pero la curiosidad pudo más. Bajó despacio, los pies resbalando en los peldaños, hasta alcanzar el suelo. Miró a su alrededor con asombro. Parece una casa escondida, dijo en voz baja. Ethan asintió. Una casa del fuego. Se acercaron a la fragua. Sobre el yunque había un objeto cubierto por una fina capa de polvo. Una llave de hierro, vieja, pero intacta. La tomó entre los dedos. Era pesada, con un diseño elaborado. En el mango, la letra G. Miró alrededor y vio una puerta de metal en una de las paredes, pequeña, incrustada en la piedra, con un candado que coincidía en forma con la llave. Se acercó con cautela, la insertó y giró. El mecanismo cedió con un chasquido. Abrió la puerta. Dentro, el resplandor de la linterna se reflejó en algo brillante, oro, o quizá cobre, apilado junto a herramientas cuidadosamente ordenadas. Entre ellas, un sobre sellado con cera quebradiza. Ethan lo tomó y rompió el sello. Dentro había una carta, escrita con la misma caligrafía del diario. A quien encuentre este lugar. No busques fortuna aquí, sino propósito. Las monedas son solo símbolos del tiempo que di al fuego. Lo que realmente dejo son las manos que trabajen después. Si entiendes esto, la fragua será tuya. Le temblaron las manos al terminar de leer. Comprendió que no había hallado una herencia material, sino una misión. El hombre que había vivido y muerto allí no le hablaba como a un extraño, sino como a alguien que debía continuar su obra. Cerró la puerta metálica, guardó la carta y subió junto a Ellie. Cuando salieron, el aire del campo les pareció distinto, más ligero. Pero Ethan no podía apartar de su mente la sensación de que no habían descubierto el final del misterio, sino su principio. El sol ya descendía, tiñendo el cielo de naranja y cobre. El cobertizo proyectaba una sombra larga sobre la hierba. Desde donde estaban, parecía menos ruinoso. Ellie se aferró a su brazo. «Papá, ¿crees que el señor Gideon nos dejó esto para nosotros?» Ethan pensó un instante y luego respondió con voz tranquila. «No lo sé, hija, pero creo que nos estaba esperando». Esa noche, mientras el viento se deslizaba sobre el campo y la luna iluminaba el techo del cobertizo, Ethan no durmió. Tenía la carta sobre las rodillas y el eco de las palabras grabado en la mente. El fuego es memoria, el trabajo es vida. En algún momento, creyó escuchar de nuevo el golpe bajo la tierra. No era amenaza, sino un llamado. Comprendió que Gideon Rolls no había muerto del todo. Algo de él seguía ardiendo bajo sus pies, esperando las manos que comprendieran su propósito. El amanecer llegó con una claridad casi dolorosa. Después de la noche anterior, Ethan sintió que la luz del día caía sobre el campo como una revelación, cruda y sin filtros. Había dormido apenas unas horas, y su mente seguía habitando las sombras de la cámara bajo tierra. El recuerdo del aire frío, del metal oscuro y de las palabras grabadas sobre la piedra. El fuego es memoria, el trabajo es vida. Lo acompañaban como una respiración ajena, constante. Al abrir los ojos y ver a Ellie aún dormida, comprendió que no podía seguir fingiendo que lo que habían descubierto era solo una curiosidad del pasado. Había algo allí abajo que los había estado esperando, y no se detendría hasta que él lo comprendiera. El cielo era de un azul limpio, el tipo de azul que solo aparece después de muchas lluvias. El campo olía a humedad y a hierba recién rota. Ethan encendió el hornillo y preparó café, sus movimientos lentos, casi automáticos. Cada sonido, el hervor del agua, el murmullo del viento entre las ramas, el crujido del suelo bajo sus botas, parecía amplificado, como si la tierra misma escuchara. Cuando Ellie despertó, lo encontró sentado frente al cobertizo,
con el termo entre las manos y la mirada fija en la puerta. Ella se acercó, todavía envuelta en la manta, y se sentó junto a él sin decir palabra. No hacían falta preguntas. El silencio entre ellos tenía peso propio. «Vamos a bajar otra vez», dijo él al fin, sin apartar la vista del cobertizo. Ellie lo miró, dudosa, pero no protestó. Había aprendido a confiar en su padre incluso cuando el miedo asomaba detrás de sus palabras. Pasaron la mañana reuniendo herramientas. Una pala, un pico, el martillo, las linternas. Ethan reforzó los bordes de la trampilla con madera nueva, temiendo que los años la hicieran ceder. La tierra húmeda bajo sus pies despedía un olor a hierro, a profundidad. Mientras trabajaba no podía evitar pensar en Gideon Rolls. ¿Qué clase de hombre había sido? ¿Qué fuerza lo había llevado a enterrar su vida y su oficio bajo tierra, en un refugio que parecía más tumba que taller? El sol estaba alto cuando el acceso quedó despejado. Ethan apoyó una rodilla en el suelo, abrió la trampilla y sintió cómo una corriente de aire frío escapaba hacia la superficie. Era un aliento antiguo, denso, cargado de polvo y memoria. Ellie se asomó por encima de su hombro. «Parece más profundo que ayer», dijo, con una voz que oscilaba entre la fascinación y el miedo. «La oscuridad siempre parece más grande cuando la miras demasiado», respondió él. Encendió la linterna y comenzó a descender por la escalera, esta vez con más cuidado. Los peldaños crujieron, pero resistieron. El aire se volvió más pesado a medida que bajaba, y la humedad le caló en la ropa. Detrás de él, los pasos leves de Ellie marcaron un ritmo de confianza silenciosa. Al llegar al fondo, el haz de la linterna volvió a revelar la misma escena de la víspera, pero ahora todo parecía distinto. El polvo flotaba en el aire como un humo suspendido, y el eco de sus movimientos llenaba la cámara. La fragua, el yunque, las herramientas, todo permanecía exactamente igual, y sin embargo, había una sensación nueva, una energía contenida, como si el lugar esperara ser despertado. Ethan avanzó hasta el centro de la sala. Pasó la mano sobre la superficie del yunque y sintió la rugosidad del hierro bajo sus dedos. Frío, inerte, pero no muerto. Había algo dormido en esa piedra. El silencio era tan profundo que podían escuchar sus respiraciones. «Papá», susurró Ellie, «¿por qué crees que construyó esto?» Él la miró. En su rostro se reflejaba la misma mezcla de miedo y asombro que él había sentido desde que pisaron el terreno. «Porque el fuego lo destruyó todo una vez», dijo despacio, «y quiso construir un lugar donde el fuego no pudiera hacer daño». Se acercó a la pared donde había descubierto la inscripción. La luz de la linterna se reflejó en las letras, haciéndolas brillar un instante. Quizás pensó que si el trabajo sobrevivía, él también lo haría. Empezaron a explorar el resto de la cámara. En un rincón hallaron más herramientas, cubiertas de una capa espesa de polvo, martillos, tenazas, moldes de hierro, incluso una caja con clavos todavía en buen estado. Ellie tocó una de las paredes. «Está tibia», murmuró. Ethan la observó sorprendido. Apoyó también la mano. No era imaginación. La piedra guardaba una ligera calidez, imposible de explicar en un lugar tan húmedo. Retrocedió un paso, intentando razonar. Tal vez había alguna corriente subterránea, o un mineral capaz de retener temperatura. Pero en el fondo de su mente algo susurraba una verdad más inquietante. El fuego de Gideon todavía vivía. En el suelo, cerca de la fragua, había una segunda losa de piedra con una grieta fina que cruzaba el centro. Ethan se arrodilló y sopló el polvo. En el borde de la grieta distinguió algo metálico. Un pequeño anillo incrustado en la piedra. Tiró con cuidado. La losa cedió apenas unos milímetros. Llamó a Ellie para que lo ayudara, y juntos lograron moverla lo suficiente para descubrir un compartimento. Dentro, envuelto en un paño ennegrecido, había un objeto rectangular, un libro o un cuaderno. Lo tomó con manos temblorosas. El cuero estaba endurecido, casi petrificado, y olía a humo y aceite. Lo abrió lentamente. Las páginas, amarillentas, conservaban aún la caligrafía firme de Gideon Rolls. No era un diario como el anterior, sino una especie de cuaderno de trabajo, lleno de notas técnicas, fórmulas, medidas, entre ellas fragmentos de frases que parecían oraciones. «El fuego no es enemigo»,
es testigo. El hierro recuerda la forma de las manos que lo forjan. Lo que construyas con fe no arderá. Ethan se quedó largo rato en silencio, leyendo, absorbiendo aquellas palabras que parecían dirigidas a él. No a un lector cualquiera. Sentía que entre las líneas había un mensaje cifrado, una voluntad que trascendía el tiempo. Cuando levantó la vista, Ellie lo observaba con atención. ¿Qué dice? Dice que debemos continuar, respondió, y aunque la frase carecía de contexto, sonó verdadera. El resto de la tarde la pasaron limpiando el lugar. Encendieron un par de lámparas de aceite que aún conservaban algo de combustible, y la cámara se llenó de una luz cálida, temblorosa. Bajo esa claridad, los objetos cobraron vida. El yunque parecía brillar, las herramientas lanzaban destellos. En una de las paredes, Ethan descubrió otro grabado, casi borrado, una fecha y una palabra. 1894. Forjado. No supo si era el año de la construcción o el de la muerte de Gideon, pero sintió que aquella inscripción sellaba algo definitivo. Ese lugar había nacido para sobrevivir. Cuando subieron a la superficie, el cielo comenzaba a oscurecerse. El campo olía a tierra removida y el viento arrastraba el polvo dorado del atardecer. Ethan cerró la trampilla con cuidado y la cubrió con una lona. Mientras cenaban junto al fuego, Ellie no dejaba de hacer preguntas. Si Gideon había vivido allí, si alguien más sabía de su obra, si la gente del pueblo recordaba su nombre. Ethan no tenía respuestas. Solo la certeza de que habían tocado algo que trascendía las generaciones. Quizá nadie lo recuerda, dijo, pero eso no significa que haya desaparecido. A veces las cosas importantes solo esperan ser encontradas. Esa noche, mientras Ellie dormía, Ethan se levantó y caminó hasta el cobertizo. La luna bañaba el campo con una luz pálida. Abrió la puerta sin hacer ruido y bajó solo. Llevaba consigo un mechero y algunos trozos de madera seca. El aire subterráneo lo envolvió con la familiar mezcla de frío y silencio. Encendió la linterna y se detuvo frente a la fragua. Se preguntó si sería correcto hacerlo, si no estaba violando un lugar sagrado. Pero recordó las palabras del diario. Que otros, cuando llegue su tiempo, la encuentren. Tal vez ese tiempo era ahora. Colocó la madera dentro de la fragua y encendió una llama pequeña. El fuego se resistió al principio, pero luego creció, alimentado por el aire que se filtraba desde un conducto invisible. En segundos, la cámara se iluminó con un resplandor cálido. El metal de las paredes reflejó la luz, y durante un instante, Ethan tuvo la impresión de que alguien más respiraba junto a él. No era miedo lo que sintió, sino una especie de reverencia. «Gracias», murmuró, sin saber a quién hablaba. La llama crepitó en respuesta, suave, casi amistosa. Se quedó allí, observando el fuego, hasta que las brasas comenzaron a apagarse. Antes de subir, notó un detalle nuevo. En la pared opuesta, justo frente a la fragua, un símbolo que antes no había visto se había hecho visible bajo el fulgor del fuego. Era el mismo círculo con la letra G, grabado profundamente en la piedra. Pero ahora, dentro del círculo, se distinguía algo más, un pequeño relieve con forma de llama. Sonrió. «El fuego es memoria», repitió para sí. Apagó la linterna y subió, dejando atrás el resplandor débil que todavía latía en la oscuridad. A la mañana siguiente, el aire era más liviano. Ethan despertó con una energía que no recordaba haber sentido en años. Se sentó junto a Ellie y le contó lo que había hecho. Ella escuchó en silencio, con la mirada fija en el fuego que aún humeaba. «¿Crees que está contento?», preguntó. «¿Gideon?». Él asintió. «Sí, creo que lo está». La niña sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. «Entonces deberíamos seguir su trabajo». Aquella frase, simple y luminosa, se clavó en el pecho de Ethan. En ese instante entendió que no se trataba solo de un descubrimiento. Era una herencia, no de oro ni de objetos, sino de sentido. Durante los días siguientes, trabajaron sin descanso. Reforzaron el techo del cobertizo, limpiaron el campo, repararon las cercas. Ethan bajaba al sótano cada tarde. Encendía el fuego un rato y revisaba las notas del cuaderno. Cada vez que la llama ardía, la sensación de presencia regresaba, pero ya no como amenaza. Era compañía. A veces, mientras martillaba o limpiaba el yunque, creía oír un leve suspiro,
un golpe metálico, como si alguien al otro lado del tiempo trabajara con él. Así, sin proponérselo, el lugar comenzó a transformarse. La tierra alrededor del cobertizo se volvió más fértil. Los días parecían más largos, la tristeza más ligera. Ethan ya no pensaba en el pasado ni en el dolor que lo había traído allí. Había encontrado un propósito. Cada clavo, cada tabla nueva, cada piedra colocada era una oración muda, una promesa de continuar. Y bajo la superficie, el fuego seguía respirando, paciente, guardando la memoria de dos hombres separados por un siglo, unidos por el mismo deseo: construir algo que no pudiera morir. La noche había dejado en el aire un frío ligero, de esos que parecen pedir un fuego antes de que amanezca. El campo estaba inmóvil, cubierto por una neblina baja que apenas dejaba ver los bordes del horizonte. Ethan se levantó temprano, antes de que el primer rayo de sol tocara el techo del cobertizo. No había dormido bien, no por pesadillas, sino por una excitación silenciosa que no le permitió descansar. Algo dentro de él lo empujaba a regresar a la cámara subterránea, a sentir otra vez el calor de la fragua, el pulso vivo de ese lugar que desde que lo descubriera había transformado todo a su alrededor. Se vistió sin hacer ruido, echó un vistazo a Ellie, que dormía profundamente envuelta en la manta de su madre, y salió al aire helado. El rocío cubría el pasto como si la tierra sudara. Todo era humedad y silencio. Encendió la linterna, abrió la trampilla y bajó despacio, respirando el aire frío que subía desde el fondo. El descenso se sentía diferente cada vez. Había perdido el miedo. Ahora aquella oscuridad no le parecía un pozo, sino un umbral. Cuando llegó al suelo y encendió la lámpara de aceite que había dejado la noche anterior, el resplandor dorado se esparció por la cámara, revelando el orden silencioso del lugar. El fuego de la fragua se había apagado hacía horas, pero el metal conservaba un calor suave, como si se negara a morir. Se acercó al yunque, apoyó ambas manos sobre él y permaneció así unos segundos, en silencio, con la cabeza inclinada. No rezaba, pero el gesto tenía la solemnidad de una oración. «Estoy aquí», murmuró. Sus palabras se disolvieron en el aire, pero la sensación de respuesta fue inmediata. Una corriente leve de aire recorrió la cámara, como un suspiro que salía del mismo corazón de la tierra. El fuego es memoria, recordó, y comprendió que cada chispa encendida allí era también un pensamiento del pasado. Poco después se oyó el roce de pasos sobre la madera de la escalera. Ellie descendía, con una linterna en la mano y una sonrisa adormecida. «Sabía que estarías aquí», dijo, bajando con cuidado. «No podía dormir. El aire arriba huele a humo». Ethan la observó y por un instante le pareció verla como había visto a su madre por última vez. Firme, serena, con esa calma que no se enseña, solo se hereda. «Ven», le dijo, «vamos a encenderlo otra vez». Trabajaron juntos. Ethan colocó leña seca dentro de la fragua y Ellie buscó en el rincón un trozo de trapo empapado en aceite. El olor se extendió, áspero, denso. Cuando él encendió la chispa, el fuego prendió de inmediato, con un sonido vivo, casi alegre. Las llamas se alzaron y comenzaron a danzar sobre el hierro ennegrecido. Ellie aplaudió suavemente, riendo, y su risa resonó en las paredes como si el lugar despertara con ella. Por primera vez, Ethan no sintió que estaba violando un secreto. Aquello no era una profanación, era continuidad. El resplandor iluminó los grabados, los frascos, los moldes. Cada cosa parecía tener un propósito preciso, como si Gideon hubiera organizado el lugar pensando en manos futuras. En uno de los estantes, Ellie descubrió una caja pequeña de madera. La abrió con cuidado. Dentro había trozos de metal pulido, de formas extrañas, como piezas incompletas de un mecanismo. «¿Qué son?», preguntó. Ethan los examinó uno a uno. «No lo sé todavía, pero parecen parte de algo que no terminó». Esa idea lo persiguió todo el día. Después de subir a la superficie y desayunar con Ellie junto al fuego, Ethan volvió a pensar en la carta de Gideon. El trabajo no es para escapar del mundo, sino para repararlo. Tal vez aquel hombre había dejado un proyecto inconcluso, un propósito que debía cumplirse más allá de su vida. Mientras martillaba clavos o reparaba las vallas del terreno, no podía quitarse de la cabeza
la sensación de que cada golpe sobre el metal respondía a un llamado antiguo. Durante las horas siguientes, comenzó a restaurar el cobertizo. Quitó las tablas podridas del techo y las reemplazó con madera nueva. Ellie ayudó, barriendo, pintando, sosteniendo los clavos entre los dedos con la concentración de quien sabe que está participando en algo importante. Con cada reparación, el lugar cambiaba. Lo que había sido ruina se convertía en promesa. En los momentos de descanso, Ethan se quedaba quieto, mirando cómo el humo del fogón se elevaba recto hacia el cielo, sin desviarse. Era una señal de calma. «El viento ha cambiado», dijo en voz baja, y Ellie levantó la vista, sin entender. «Antes soplaba en contra», añadió él. «Ahora nos acompaña». Esa tarde, mientras el sol bajaba y el campo se doraba, Ethan sintió una vibración bajo sus pies. Fue un temblor leve, pero real. Caminó hasta la trampilla y la levantó. Del interior salía una corriente de aire cálido, impregnada de un olor metálico. Bajó la escalera y encontró la fragua apagada, pero las brasas todavía respiraban. La superficie del carbón brillaba en puntos rojos intermitentes. No había viento, y sin embargo, las brasas se movían como si una mano invisible las avivara. En medio de ellas, las cenizas formaban un patrón de líneas, un dibujo que solo duró unos segundos antes de desvanecerse. Pero Ethan alcanzó a leer una frase escrita con la forma del fuego. «Continúa mi labor». No sintió miedo, solo una serenidad profunda, como si al fin entendiera su papel. Subió de nuevo y al salir, encontró a Ellie esperándolo. Ella lo miró con ojos grandes, llenos de curiosidad. «¿Qué pasa ahí abajo?», preguntó. «Nada que no deba pasar», respondió él. «El fuego sigue despierto». Ella frunció el ceño, pensativa. «Entonces no está solo». Él le acarició el cabello. «Nadie que trabaje con sus manos lo está». Los días se volvieron una sucesión de trabajo constante. Ethan levantó un nuevo muro de piedra junto a la entrada, plantó árboles jóvenes alrededor del terreno y limpió un antiguo camino que llevaba hacia el río. Cada noche, cuando el cielo se llenaba de estrellas, bajaba al sótano para encender el fuego y leer fragmentos del diario. A veces creía escuchar el golpeteo de un martillo en la distancia, acompasado con su respiración. Otras, una sombra parecía moverse brevemente junto a la fragua. No lo temía, era compañía. Sentía que Gideon seguía allí, observando, enseñando sin palabras. Una tarde, después de varios días de trabajo, Ethan notó que la tierra alrededor del cobertizo comenzaba a transformarse. Donde antes no crecía nada, empezaban a brotar pequeños brotes de hierba verde. Los pájaros habían regresado. El aire ya no olía a abandono, sino a vida. Incluso el color del cielo parecía diferente, más claro. Ellie lo notó también. «El campo se está curando», dijo con la voz llena de asombro. «Quizás siempre estuvo vivo. Solo necesitaba que alguien volviera a escucharlo». El rumor de su labor se extendió hasta el pueblo. Al principio, algunos curiosos se acercaban por simple interés, atraídos por la historia del hombre que había comprado un terreno muerto y lo había hecho respirar de nuevo. Luego empezaron a venir con herramientas, con piezas rotas, con preguntas. Ethan nunca rechazó a nadie. Les mostró cómo encender la fragua, cómo templar el metal, cómo reparar lo que parecía perdido. Pronto, el cobertizo dejó de ser un refugio solitario y se convirtió en un taller compartido. Cada golpe de martillo llenaba el aire con un eco que parecía bendecir el lugar. Ellie corría entre los visitantes, ayudando, repartiendo agua, riendo. Su risa se mezclaba con el sonido del trabajo y completaba la música del renacimiento. Por las noches, cuando todos se marchaban y solo quedaba el crepitar del fuego, Ethan bajaba al sótano una última vez. La fragua ardía débilmente, y él hablaba en voz baja, sin esperar respuesta. Le contaba a Gideon lo que habían hecho ese día, cómo el campo había florecido, cómo el hierro había vuelto a cantar. A veces creía oír un sonido tenue, el golpe de un martillo, un eco suave que respondía desde lo más profundo de la cámara. Entonces sonreía, convencido de que el fuego no era un símbolo, sino una presencia real, una conciencia hecha de calor y memoria. Una noche, mientras Ellie dormía, Ethan se quedó junto al fuego observando el resplandor sobre las paredes. Las llamas formaban figuras que se deshacían y recomponían sin cesar, como si contaran una historia en un lenguaje antiguo.
Recordó las palabras de la carta. El fuego no debe servir a la avaricia, sino a la creación. Sintió un impulso repentino. Tomó una de las piezas metálicas que Ellie había encontrado en la caja y la colocó sobre el yunque. La golpeó una vez, dos, tres, hasta que el metal emitió un sonido puro, vibrante. La forma empezó a definirse bajo sus manos. Una herramienta nueva, algo que ni siquiera sabía que estaba construyendo, pero que parecía surgir sola, como si el fuego guiara sus movimientos. Cuando terminó, la sostuvo frente a la luz. Era un martillo, distinto a cualquiera que hubiera visto antes, con el emblema de Gideon grabado en el mango. Lo alzó con respeto, y por un instante creyó ver otra mano, una sombra, sosteniéndolo con él. Al día siguiente, mostró el martillo a Ellie. ¿Lo hiciste tú?, preguntó admirada. No del todo, respondió él. Lo hicimos entre los dos, y alguien más. Ella sonrió, comprendiendo sin necesidad de más palabras. Desde entonces, el martillo se convirtió en símbolo de su trabajo. Los hombres del pueblo lo llamaban el martillo del fuego, y decían que mientras ese sonido siguiera oyéndose en el valle, ninguna herramienta volvería a romperse. La tarde del último día de esa semana, cuando el sol caía detrás de los cerros y la luz teñía de rojo las ventanas del cobertizo, Ethan y Ellie se sentaron frente a la puerta. El campo que meses atrás había sido desolación, ahora respiraba vida. Las aves volaban en círculos, los árboles lanzaban sombras largas sobre la tierra, y el viento traía consigo el olor de la leña recién cortada. Ellie apoyó la cabeza en su hombro. ¿Crees que mamá lo ve?, preguntó. Ethan tardó en responder. Miró hacia el horizonte, donde el cielo y la tierra se encontraban en un resplandor dorado. Creo que sí, dijo al fin, y también él. Esa noche el fuego ardió más alto que nunca. Las llamas subieron hasta tocar el arco de piedra, y lanzaron chispas que parecían estrellas naciendo del suelo. Ethan sintió una paz profunda, la certeza de que el ciclo se había cerrado. Pero en el fondo de su mente, supo que aquello no era un final, sino una continuación. El fuego seguiría vivo, alimentado por las manos que comprendieran su propósito. Y mientras existiera alguien que trabajara con fe y gratitud, el legado de Gideon Rolls no moriría. Al cerrar la trampilla antes de dormir, Ethan miró hacia la oscuridad y pronunció las mismas palabras que el anciano herrero había escrito más de un siglo antes. El fuego es memoria, el trabajo es vida. Afuera, el viento soplaba suave, llevando el humo hacia el cielo estrellado, como si la tierra y el cielo se unieran por un instante en el mismo aliento. La primavera llegó sin anuncio, como si el invierno se hubiera rendido por cansancio. Los días se alargaron, la luz se hizo más tibia y el aire se llenó de olor a tierra viva. Ethan despertaba cada mañana antes del amanecer y escuchaba el canto de los pájaros que volvían a poblar los árboles del valle. A veces, en el primer resplandor del día, le costaba reconocer el mismo paisaje que había encontrado meses atrás, cuando todo era silencio y ruina. El campo que entonces estaba cubierto de hierba seca y grietas hoy era un mosaico de verde joven, salpicado de flores silvestres. La tierra se había curado, y él con ella. El cobertizo, que alguna vez fue una sombra torva en medio del terreno, ahora parecía un corazón palpitante. El nuevo techo brillaba con los reflejos del amanecer. Las paredes estaban firmes, y del interior salía a veces una fina columna de humo, mezcla de carbón, aceite y trabajo. La fragua bajo tierra seguía viva, como un latido oculto que mantenía la respiración del lugar. A veces Ethan se sorprendía al sentir vibraciones sutiles en el suelo, como si el fuego se moviera bajo la tierra, pero ya no lo inquietaban. Era parte de la vida de la granja, parte de su rutina. La presencia de Gideon Rolls, que al principio lo había estremecido, ahora le resultaba familiar, casi cotidiana. Se había convertido en compañía. El rumor de su labor se había extendido más allá de Haven Creek. En el pueblo, la gente hablaba del hombre que había traído el fuego de vuelta, el que transformaba el hierro y la tierra con la misma paciencia. Los primeros visitantes llegaron por curiosidad, luego por necesidad. Campesinos con herramientas rotas, herreros con sus martillos desgastados, jóvenes que buscaban aprender un oficio. Ethan los recibió a todos con una hospitalidad silenciosa. Les enseñó lo que sabía,
lo que había aprendido del diario de Gideon y de su propia experiencia. No les cobraba dinero, solo pedía que trabajaran con sinceridad. El fuego no sirve a los que mienten, solía decir. Solo responde a las manos que no buscan más de lo que dan. Pronto, el cobertizo dejó de ser solo suyo. Se convirtió en un taller compartido, un refugio para los que creían en el valor del trabajo. Las mañanas se llenaban del sonido de martillos golpeando el metal, del silbido del aire que escapaba de los fuelles, de voces mezcladas entre el humo. Eli, que había crecido unos centímetros y perdido algo de su timidez, corría de un lado a otro, llevando agua, sosteniendo piezas, organizando las herramientas con un orden que solo ella comprendía. Su risa se mezclaba con los sonidos del taller, y su presencia traía equilibrio. La gente decía que era el alma del lugar, la chispa que hacía que el fuego ardiera más limpio. Ethan la miraba con una mezcla de orgullo y melancolía. En su rostro veía reflejado el eco de Claire, la madre que ella apenas recordaba. A veces, cuando Eli se inclinaba sobre el yunque con la luz del fuego en los ojos, era como si dos tiempos se cruzaran en un solo gesto. Tu madre habría amado este sitio, le decía con frecuencia. Y a Gideon también, creo. Ella solía reír. ¿Por qué? Porque los dos creían en lo mismo, que el trabajo puede salvar a un hombre. El taller se transformó poco a poco en una pequeña comunidad. La gente empezó a traer comida, materiales, ideas. Algunos levantaron cobertizos nuevos cerca del suyo. Otros, pequeñas casas. Los niños del valle venían por las tardes a ver las chispas volar desde la fragua y escuchaban a Eli contarles historias sobre el herrero que vivía bajo tierra. Dicen que cuando el viento sopla del este, puedes oír su martillo desde el fondo del pozo, contaba ella, con el tono solemne de quien guarda un secreto. Los pequeños la miraban con los ojos muy abiertos, y a veces uno de ellos juraba haber escuchado el eco de un golpe profundo que provenía del suelo. Ethan escuchaba en silencio esas conversaciones, y no las desmentía. Sabía que había algo de verdad en ellas, aunque ni él mismo pudiera explicarlo. El tiempo comenzó a deslizarse de otra forma. Los días se medían por el trabajo y las estaciones por el color del campo. El fuego nunca dejó de arder. Incluso cuando Ethan no lo encendía, el calor permanecía. En las noches de luna nueva, a veces salía a caminar por el campo y veía, desde cierta distancia, una débil luz rojiza que emanaba del suelo. No era peligrosa, no destruía nada. Era la respiración del fuego, el alma de la fragua que no moría. En esos momentos sentía una gratitud profunda, una paz que no recordaba haber sentido desde que Claire murió. Ya no era un hombre huyendo de la vida, sino uno que había aprendido a permanecer. Pasaron los años, y el pequeño taller se convirtió en algo más. Algunos lo llamaban la fragua de Haven, otros el refugio. Pero el nombre que perduró fue el que Eli eligió una tarde de verano: el hogar. Lo grabó en una placa de metal que colocó sobre la puerta principal. La palabra relucía cada vez que el sol se reflejaba en ella. Porque es lo que es, ¿no?, le había dicho a su padre. Un lugar donde el fuego no quema, sino que cuida. Él no pudo evitar sonreír y asentir. Sí, hija, exactamente eso. Con el paso del tiempo, Ethan envejeció sin darse cuenta. El cabello se le volvió gris, las manos más rugosas, pero su fuerza no se apagó. Continuó trabajando, enseñando, reparando, siempre con la misma paciencia. Algunos de los jóvenes que aprendieron junto a él partieron para abrir talleres en otros pueblos. Cada vez que uno se marchaba, Ethan sentía una mezcla de tristeza y orgullo. El fuego se extendía, pensaba, y eso era lo que Gideon había querido, que la llama pasara de mano en mano, que nadie volviera a temerle. Una tarde, cuando el sol se escondía detrás de los cerros, Ethan decidió bajar a la cámara subterránea. Llevaba tiempo sin hacerlo. El trabajo en la superficie lo mantenía ocupado. Pero aquella tarde algo en su interior lo llamaba. Tomó la lámpara y descendió lentamente por la escalera. Al llegar al fondo, el aire lo envolvió con un calor suave. El fuego estaba encendido, aunque él no lo había prendido. Las llamas ardían tranquilas, reflejándose en las paredes de piedra. No se sorprendió. Caminó hasta el yunque y se sentó en el viejo taburete. El silencio era total, roto solo por el crujido del fuego.
Sobre la piedra, el martillo que había forjado años atrás seguía allí, limpio, brillante. Lo tomó entre las manos y sonrió. «Hicimos un buen trabajo, viejo amigo», murmuró, «el tuyo y el mío». Durante un largo rato, permaneció allí, escuchando. Creyó oír pasos detrás de él. Un roce de tela, un golpe leve. No se movió. Sabía quién estaba allí. Una sombra se formó a su lado, proyectada por la luz del fuego. Era alta, ancha de hombros, y en su mano parecía sostener otro martillo. No había rostro, solo contorno, pero la presencia era inconfundible. Gideon Rose lo observaba en silencio. Ethan no sintió miedo. Al contrario, una paz profunda lo recorrió. «No te preocupes», dijo con voz baja. «El fuego está en buenas manos». La sombra asintió, o al menos eso creyó, y luego se desvaneció, fundiéndose con la luz del fuego. Esa noche, el fuego ardió sin descanso, como si celebrara algo. Cuando Ethan subió, el aire afuera estaba tibio, y el cielo lleno de estrellas. Se sentó frente al cobertizo y miró hacia la oscuridad. Ellie se acercó poco después, con una manta sobre los hombros. «Te estaba buscando», dijo. «Pensé que te habías ido al pueblo». «Estaba con él», respondió Ethan. Ella lo miró en silencio, comprendiendo. «¿Está bien?», preguntó. «Sí, ya puede descansar». Pasaron más años. Ellie creció y se convirtió en una mujer fuerte, de manos firmes y mirada clara. Aprendió a manejar el fuego con la misma delicadeza con que otros manejan el agua. Bajo su guía, el taller siguió creciendo. La gente venía de lejos a aprender con ella. Decían que su fuego tenía una luz distinta, más suave, más pura. Ethan la observaba desde el porche, sentado en su vieja silla, mientras el sonido de los martillos llenaba el aire. Se sentía tranquilo. Había hecho su parte. Una tarde de verano, cuando el calor era casi insoportable, se levantó, bajó una última vez a la cámara y se quedó allí largo rato, mirando las llamas. Cuando subió, el cielo se teñía de rojo. Se sentó junto a Ellie, que trabajaba con un grupo de jóvenes. «Sigue, hija», le dijo. «No dejes que el fuego duerma demasiado». Ella le sonrió sin dejar de martillar. «No lo haré, papá». Esa noche, Ethan durmió profundamente, sin sueños, con una calma que nunca había sentido. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana e iluminó su rostro inmóvil. Ellie lo encontró sentado en su silla, con las manos entrelazadas y una sonrisa leve, como quien ha visto algo hermoso. No lloró de inmediato, solo lo cubrió con una manta y se quedó a su lado, escuchando el viento que soplaba desde el este. El humo de la fragua se elevaba en espirales suaves hacia el cielo, y ella supo que el fuego había tomado su alma con gratitud. El taller no se detuvo. Con el tiempo, la gente empezó a llamarlo el fuego de Haven. Ellie mandó construir una placa de metal que colocó sobre la puerta. En el centro grabó el mismo símbolo de Gideon, el círculo con la letra G, y debajo una palabra que eligió ella misma: gratitud. Cada día, al caer la tarde, las llamas de la fragua subían como si el fuego respondiera a ese nombre. Nadie pudo explicar por qué el metal allí se templaba más rápido, por qué el calor era más constante. Algunos decían que el viejo Ethan seguía trabajando bajo la tierra, hombro con Gideon. El valle prosperó. Donde antes había ruina, hubo vida. Los árboles crecieron, los ríos corrieron claros, las cosechas fueron abundantes. El taller se convirtió en un centro de encuentro, un lugar de enseñanza, un hogar para todos los que creían en el poder del trabajo. Ellie, ya madura, seguía abriendo la fragua cada mañana con la misma frase de su padre: «El fuego es memoria, el trabajo es vida». A veces, cuando el martillo golpeaba el metal y las chispas volaban en el aire, le parecía ver una figura detrás del resplandor. Dos hombres, uno joven y otro viejo, trabajando en silencio, sonriendo. Y así, el fuego nunca murió. No porque nadie lo alimentara, sino porque había encontrado su propósito. No pertenecía a un solo hombre ni a una sola época. Era la herencia de todos aquellos que creían en el valor de las manos y en la fuerza de la voluntad. Bajo la tierra de Haven Creek, en la cámara de piedra donde comenzó todo, la fragua seguía ardiendo, tranquila, eterna, como el corazón de una promesa que había pasado de generación en generación.
El fuego no muere, pensaba Eli cada vez que lo veía brillar. Solo cambia de manos. Si te gustó esta historia, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Mira también nuestras otras historias y compártelas con tus amigos y familiares, porque no van a creer lo que viene después.